como tal, la fertilización como tal, se obtiene el cigoto y este se implanta. El blastocisto, ahora sí que se obtiene el embrión y este se implanta para que ahora sí que se desarrolle el organismo. En el caso esta es la forma, se podría decir, tradicional para obtener células madre, que ese es el objetivo aquí. Entonces, la parte que tú comentas de la fertilización in vitro, pues es esta parte, hasta obtener el embrión y este se implanta para obtener ya ahora sí que el que se siga desarrollando hasta generar el feto y continúa el desarrollo. Sin embargo, lo que se busca con la clonación terapéutica no es el desarrollo del feto, sino en la etapa del embrión tomar las células de la masa celular interna, porque estas son las células madre embrionarias, que son las células que tienen la habilidad de generar cualquier otro tipo de célula, que son precisamente de donde se obtienen las células madre de esta etapa. Las células madre se obtienen en esta etapa, en la etapa de blastocisto. Estas células tienen la capacidad de poder generar cualquier tipo de célula del adulto, de la persona adulta. Se dice que son pluripotenciales o pluripotentes. Quiere decir que estas células tienen la capacidad de generar cualquier otro tipo de célula. Y un paso anterior, es decir, antes de la etapa de blastocisto, en la etapa de cigoto, las células que están aquí son totipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden formar todas las células del individuo adulto y aparte las células que van a formar el tejido especializado del embrión, lo que viene siendo la placenta. Todo el tejido que se requiere para el desarrollo del embrión, estas células lo pueden generar. Estas ya no, estas ya se diferencian y pierden esa habilidad. Las células pluripotenciales o pluripotentes no te pueden generar el tejido de la placenta, por ejemplo. Ya no, las únicas que pueden son estas de aquí. Entonces, estas células de aquí, las que son pluripotentes, son las que se obtienen y se ponen en un medio de cultivo para generar cualquier tipo de célula. Entonces, tienen esa capacidad. Sin embargo, ¿por qué no se hace de esta forma? Porque las células que estás obteniendo, el material genético de esas células, pues no es el mismo que el donante, por ejemplo, del donante del óvulo o del esperma, sino ya es una combinación de los dos. Entonces ya tienes un material genético combinado. Entonces, ¿qué es lo que ahora sí que lo que se busca? Evitar esto, es decir, no utilizar un óvulo y un esperma, sino utilizar la técnica de transferencia nuclear de células somáticas. Y con eso, las células que se obtienen, pues tienen el mismo contenido genético, el mismo material genético de la persona que las está donando. Entonces, aquí, en la clonación terapéutica como tal, lo único que se sustituye es la parte de la fertilización, en donde ya no se necesita el óvulo y el esperma como tal, sí se necesita el ovocito, pero ya no se necesita la otra, en este caso el esperma. Entonces, lo que se hace es, se toma el ovocito, igual se remueve el núcleo, como hemos visto es la técnica de transferencia nuclear de células somáticas, y lo que se hace es que se tiene la célula somática de un donante, puede ser masculino o femenino, puede ser cualquier tipo de célula, una célula de piel, de músculo, de cualquier tipo de célula. Se le remueve el núcleo y ese núcleo se transfiere al ovocito que no tiene núcleo. Posteriormente se estimula para que se divida como si se hubiera llevado a cabo la fertilización. Se crece ahora sí que en un medio de cultivo para obtener el cigoto, y una vez que se tiene el cigoto, se lleva hasta el desarrollo del embrión, hasta la etapa de blastocisto. En esta etapa se recolectan las células madre embrionarias, y esas células se ponen en cultivo para generar cualquier otro tipo de células. Y estas células pues se pueden utilizar en la persona, en el donante precisamente, en el que donó la célula somática, para algún tratamiento que requiera, para curar alguna enfermedad, o por ejemplo si necesita algún trasplante de piel, pues estas células pueden generar células
fibroblastos, por ejemplo, para tejido conectivo, células nerviosas para tratar de, ahora sí que de regenerar algún daño en el cerebro, o incluso para trasplantar directamente las células madre a una determinada zona y que éstas se diferencien dependiendo del tejido. Entonces, para eso se está utilizando la clonación terapéutica. Y la característica que tiene, pues es que estas células que se obtienen tienen el mismo material genético del donante. Si este embrión, por ejemplo, se implanta, se trasplanta en una, ahora sí que se implanta en una madre subrogada, pues podríamos seguir el desarrollo hasta obtener el organismo. Y el organismo pues tendría la misma información genética que el donante. Entonces, nada más que eso en humanos no está permitido, no se puede utilizar clonación en humanos. Pero sí la clonación terapéutica se está investigando en esa área. El único problema que tiene por cuestiones éticas es el uso de los embriones, porque el embrión se destruye. Al momento de tomar las células madre embrionarias, el embrión se destruye. Entonces se busca ahora sí que una alternativa de cómo obtener esas embrionarias sin necesidad de destruir los embriones o sin necesidad de utilizar embriones. Entonces, se dieron a la tarea precisamente de investigar eso, de cómo poder obtener células madres sin necesidad de utilizar embriones, precisamente por las implicaciones éticas que tiene el utilizar embriones y destruirlos, sobre todo embriones humanos. En animales sí se lleva a cabo, pero en humanos está un poco más restringido. No quiere decir que no se estén utilizando las células madre, pero no está más controlado su uso y su obtención debido a que se utilizan embriones. Hay más regulación en esa parte. Entonces, para poder evitar ese paso, unos científicos desarrollaron una técnica que permite convertir cualquier célula somática en células madre, sin necesidad ya de tener el embrión. Ese es el procedimiento que mencionábamos para generar las células madre embrionarias, en donde se tienen las células somáticas, se tiene el ovocito, se le remueve el núcleo, se transfiere el núcleo, se lleva la división celular hasta la etapa de blastocisto y estas células se toman, se destruye el embrión y se recolectan estas células. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Utilizaron estos 4 factores de transcripción. Estos son factores de transcripción. Utilizaron estos 4 factores de transcripción y los introdujeron a la célula somática. Transformaron a la célula, es decir, transfectaron a la célula con estos 4 factores. Estos factores están clonados en un plásmido, lo que veíamos en un vector. Están clonados en un plásmido y se introdujeron a la célula. Ellos lo hicieron en fibroblastos. Transfectaron a los fibroblastos y vieron que al momento de que se expresaban estos 4 factores en la célula llegaba adquiría un estado similar al de las células madre. A estas células las denominaron células madre pluripotenciales inducidas. ¿Por qué? Porque se indujo mediante la utilización de factores de transcripción la generación de estas células. Entonces, de esta forma ya no se requieren embriones para obtener células madre. Cualquier célula del cuerpo, así que cualquier célula somática se puede desdiferenciar para obtener células madre. Ellos lo utilizaron con fibroblastos y funcionó la técnica. Entonces, ahora con esto ya no hay necesidad de utilizar embriones, se toma una muestra de cualquier tipo de célula, se ponen en contacto con estos factores de pluripotencialidad, que es precisamente lo que le va a dar esa habilidad a las células de ser pluripotentes, de poder generar cualquier otro tipo de célula. Se ponen a crecer y ya una vez que se tienen las células madre pluripotenciales inducidas, estas se pueden diferenciar a cualquier tipo de célula. Y si se fijan, ya no hay necesidad de utilizar embriones. Y cualquier célula puede, hasta al menos en teoría, puede generar una célula madre pluripotencial inducida.
Y pues estas células ya se pueden utilizar para hacer experimentos, para hacer investigación, y ya sin la necesidad de utilizar embriones y de destruir embriones, que es la parte crítica de la obtención de las células madre embrionarias. Doctora, me quedó claro de lo de las células somáticas que tienen que ser parte del individuo. Pero, por ejemplo, regresando a la técnica antigua, en donde sí ocupamos los embriones, en la célula del ovocito, ¿de dónde la sacamos? Ahí sí tiene que ser un donante. Ahí es un donante. Puede ser cualquier, ahora sí que cualquier individuo te pueden donar el ovocito. Ahí sí tiene que ser a fuerzas de un donante. Como son tu misma célula somática, no hay posibilidad de rechazo. Como la célula somática va a proporcionar toda la información genética, el ovocito nada más va a proveer ahora sí que los organelos celulares y parte de la maquinaria para que se lleve a cabo toda la división celular. Ahí lo único que estarías recibiendo de parte del donante son las mitocondrias, el ADN mitocondrial. Gracias, doctor. De nada. Entonces, para esto se utiliza la clonación terapéutica para obtener las células madre y que éstas se puedan diferenciar a cualquier tipo de célula y posteriormente estas ser implantadas al paciente para terapia celular. Disculpe, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿en cuáles tienen que ser células embrionarias y en cuáles células? Depende en la clonación terapéutica, utiliza células somáticas, que es la donadora del núcleo, para trasplantarlo al ovocito, generar el embrión y de ahí obtener las células madre. Si no quieres utilizar embriones, lo que haces es tomar una célula somática y transformarla. Bueno, utilizar estos factores de transcripción, introducirle estos 4 factores de transcripción para que esta célula se desdiferencie y te genere las células madre. Aquí ya te evitas el paso de la generación del embrión. Pero en todas, si te fijas, en todas las técnicas que hemos mencionado, se utilizan una célula somática para ya sea donar el núcleo donde va toda la información genética o que esta célula se desdiferencie para generar células madre. Entonces, ¿las células embrionarias casi no se utilizan? Sí, el objetivo aquí es obtener células embrionarias. Células madre embrionarias, ese es el objetivo. Y uno, te digo, es generando el embrión y tomar las células de la masa celular interna. Y la otra es, sin necesidad de utilizar el embrión, a partir de una célula somática lo puedes hacer, utilizando los factores de transcripción. Esto te permite generar las células madre, pero estas ya no serían células madre embrionarias porque no las estás tomando de un embrión, sino son células madre inducidas. Ok, muchísimas gracias, doctora. Una última pregunta. ¿Sí? ¿Una sola célula madre puede ser capaz de generar todo un tejido, todo un órgano? Sí, si la pones en crecimiento, primero tienes que poner a crecer esa célula a que se divida varias veces, y ya una vez que tengas un cierto número de células, puedes diferenciarlas. Gracias, doctora. Pero sí, una sola célula madre te puede generar todo un Disculpe, tejido. y nosotros somos, bueno, el doctor, el encargado de ese procedimiento, ¿es capaz de manejar la célula a su conveniencia dependiendo del tejido que quiera regenerar? Sí, puedes manipular la célula madre para inducir ahora sí que se diferencie al tejido que quieres. Esto se hace en el medio de cultivo. Le aplicas ciertos factores, más que nada son factores de crecimiento, por ejemplo, algunos compuestos que van a ocasionar que la célula se diferencie hacia un tipo de línea celular. Eso es lo complicado. Tienes la célula y cómo hacer para que ésta se diferencie en la célula que tú quieres. Porque cualquier cambio en esos, ahora sí que en la señal que reciba la célula puede ocasionar que se diferencie a otro tipo que tú no quieres. Entonces ahí está
lo complicado, cómo hacer que esas células se diferencien, es lo que se está investigando y lo que se está probando. Muchas veces lo que se hace es que esas células madres se ponen en contacto con las células, con algunas células del tejido que quieres o del tipo de célula que quieres que se diferencie, para que las señales extracelulares le manden esas señales a la célula madre y le indiquen que se tiene que diferenciar a ese tipo de célula. Esa es una estrategia. Muchas gracias, De doctora. nada. Disculpe, doctora, yo tengo dos cosas que decir, ¿Sí? preguntar más. Una es de que si por X y razón no fuera compatible con el sujeto, ¿moriría la persona o el tejido? ¿O qué pasaría? Que no fuera compatible en dado caso ya de que se Ajá. implante. Sí, ahí puedes desencadenar toda una reacción inmunológica de rechazo y el sistema inmune empezaría a atacar el tejido trasplantado. Entonces, eso le puede ocasionar un daño a la persona dependiendo de qué tipo de tejido se trate. Eso sucede, por ejemplo, en las personas que son sometidas a un trasplante. Dependiendo del órgano que se haya trasplantado, es el riesgo que tendría ahora sí que a la vida del individuo. Pero sí, se genera toda una reacción generalmente es una reacción inmunológica y todo el sistema inmune empieza a atacar ese tejido y lo va a destruir. Entonces puede generar ese tipo de daño en la persona, dado caso de que haya un rechazo. Y lo otro es un comentario. Me parece que hace 2 años con células madres curaron el VIH en un paciente. Utilizaron terapia del caso del VIH. Déjame recuerdo. La persona se juntaron dos eventos. Uno, la persona tenía VIH y aparte tenía leucemia, un tipo de cáncer en la sangre. Entonces lo que hizo fue precisamente recibir un trasplante de médula. Lo que no recuerdo es si ese trasplante sí fue, ahora sí que esas células que recibió eran células madre embrionarias o fue un trasplante de médula. Y sí, vieron que se curó el VIH, bajó la carga viral de la persona. Déjame checar porque no recuerdo si fue con células madre o utilizaron terapia génica. Y sí hubo un caso de ese que se curó del VIH y fue por eso. Pero sí mencionaron que se tenía que cumplir ahora sí que fueron esas dos condiciones que se cumplieron, que tenía una enfermedad en la sangre, creo que era un tipo de cáncer agresivo, y lo que hicieron fue someterlo a un trasplante. Y vieron que el trasplante le bajó la carga viral a un estado de que se podría decir que estaba curado, que ya no tenía el VIH. Sí, fue células madre. Y fue un caso de curación de VIH. Sí, se le hizo un trasplante de células madre. Ok, gracias. De nada. Pero sí se tiene que, se cumplieron esas dos condiciones y lo han intentado volver a repetir, pero sí se tiene que cumplir eso, que la persona esté infectada con VIH y que aparte tenga algún tipo de cáncer, principalmente algún tipo de leucemia. Para pues, que sí, son incluso estaban diciendo que tenías que como que tener leucemia y VIH para que se te pueda curar el VIH por el trasplante, por la técnica que utilizaron. Pero sí se usaron células madre. Y otra de las desventajas de los problemas que se tiene con las células madre es que al momento de que se implantan, si implantas así directamente las células madre, no sabes si se van a diferenciar en el tejido, ahora sí que en las células correctas, o te pueden generar lo que se conoce como teratomas, que son tumores que tienen diferentes tipos de tejido, porque esa habilidad también como tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo de célula, pues se corre el riesgo de que se genere ese tipo de situaciones. Pues todavía están mucho en etapa de experimental, en la etapa de ensayos clínicos.
Pero esas son las aplicaciones de la terapia con células madre. Sí, está interesante. Sí, hacia allá va. Ahora sí que todo lo de el desarrollo de la medicina va para estas áreas. Tanto también ya parte de la manipulación genética, biología molecular, por ejemplo. Doctora, ¿y el ovocito y la célula somática pueden ser de la misma persona? Sí, pueden ser de la misma persona. Ahí todavía reduces más el riesgo de trasplante. Puede ser la misma persona el donante de los dos. Ok, gracias. De nada. Bueno, ya es hora, de hecho ya nos pasamos de la hora. Entonces aquí le dejamos. Hasta aquí viene el examen. Con esta parte se termina el tema de clonación. Y el examen va a ser a las 7 de la mañana el lunes. Doctora, yo tengo una pregunta, pero es en relación de lo de mañana. Ajá. ¿Tenemos que participar en los eventos o solo con asistir está bien? De preferencia que participen en alguno. O si ahora sí que si van a asistir nada más al evento también. O sea, de preferencia que se vea su participación. Gracias. Ya sea presencial o ya directamente en el evento. Y Sí, disculpe, gracias, doctora, doctora. Ajá. ¿vamos a tener 2 horas para el examen? Sí, ahí va a depender del número de preguntas, ya sea que sean 2 horas o 1 hora y media. Eso ya cuando tenga el examen listo lo decido. O sea, ¿va a ser pregunta por minuto o como? Más o menos un aproximado. Gracias. De nada. Sí, ya dependiendo del número de preguntas es el tiempo que se le va a asignar al examen. Doctora, Ujú. ¿cree que, no sé, bueno, más bien un día antes del examen, pueda comunicarnos, no sé, por medio de nuestro jefe de grupo, la cantidad de preguntas que va a venir en el examen? Sí, ya que lo termine les digo cuántas preguntas son. Y ya también, pues el tiempo para prepararnos psicológicamente, digo. Ok, Gracias, doctora. de nada. Listo, bueno, aquí le dejamos y nos vemos entonces. Cualquier cosa yo les aviso.